Me pareció interesante esto. Me pareció interesante también alguien que admiro profundamente, que es Luke Kahn. Kahn le pidieron que participara en una como mesa de opinión sobre cómo iban a ser los aviones, la tecnología y las ciudades en el futuro. Y Kahn se mantuvo muy reservado, no dio una imagen. Luego pidió escuchar a los científicos, a las personas más avanzadas, a los ingenieros, a ver cómo estaban ellos previendo el futuro. Y entonces le dijeron, pues mire, nosotros creemos que las máquinas van a ser así, los aviones así y las ciudades así. Y entonces Kahn dijo, no será así. O sea, lo que él manifestó fue una negativa, dijo, no va a ser así. Y entonces todos le dijeron, pero señor Kahn, ¿por qué dice usted que no va a ser así? Entonces, ¿cómo va a ser? Usted propóngalo, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, lo que pasa es que yo creo que no lo puedo proponer, pero sí puedo decir que no será así, porque en cuanto ustedes pueden imaginarlo, quiere decir que ya no es el futuro, sino es algo que ya se puede concebir en este tiempo, y entonces no es el futuro, es este tiempo, aunque sea un poco utópico, o aunque sea muy avant-garde o muy vanguardista, pero no es el futuro. Y entonces la conclusión de Kahn es que no hay futuro en la arquitectura. ¿Sí? Me parece que esta es como muy contrastante con la de Reich. Finalmente, Kohlhaas es de los apocalípticos. Kohlhaas dice que la arquitectura va a ser rebasada por la sociedad, por la economía, por la política, que la ciudad no se puede diseñar y que en el futuro los centros históricos, que son ahora como el gran patrimonio cultural, van a desaparecer y que en realidad van a ser como el lastre más importante de las ciudades. Van a ver aquí unas imágenes de cómo prevé Kohlhaas el futuro. Y finalmente, me interesó mucho una posición del maestro Alberto Campo Baeza, donde parte de la visión apocalíptica y dice que soñó que había una hecatombe nuclear y que destrozaba toda la ciudad y que entonces la arquitectura estaba exactamente sucediendo así, como en colapso, fin de siglo, ya no había nada, todos van para cada uno por su lado, no se ve una coherencia. Lo más grave es que estamos perdiendo como terreno cultural, es decir, los arquitectos ahora como que se ven más bien como artistas de cine, gente muy famosa, son unos cuantos, dice Herzog y de Meuron, los que dominan la escena y todos los demás ni trabajo tenemos, por ejemplo, o no nos hacen caso, ¿no? Si pensamos que las ciudades deberían ser de una u otra manera, realmente no tenemos la oportunidad de demostrar que así sea porque no podemos edificar esos edificios o esas ciudades. Entonces, Alberto Campo Baeza, muy pesimista en esa visión, dice, pues, ¿qué será el futuro en la arquitectura? Al final da una respuesta que yo no la voy a dar ahorita, sino la voy a dar al final de la plática, pero ahí están como esas investigaciones que me tocó a mí repasar un poco antes de responder cómo podría ser un modelo que iba a participar en una bienal de arte sobre la arquitectura en el futuro. Y bueno, vamos a repasar un poco quizás una idea de lo que es el edificio actualmente. Creo que los edificios actualmente son esto un poco, más movilidad, más indefinición que permanencia, algo que quizás es muy antitético a los principios naturales de la arquitectura. Por ejemplo, aquí el edificio es muy sólido, aquí es semitransparente, a lo mejor acá es transparente pero más bien muy luminoso y acá sí es muy transparente. Puede llegar en un momento dado en que algunos lean como más luminoso o más transparente uno que otro, pero definitivamente hay cambios, es fenomenología, y a lo mejor aquí hay corporeidad y acá hay transparencia. Entonces, el edificio de la Torre de los Vientos en Yokohama funciona básicamente de manera autónoma, domótica, pero está leyendo información del contexto, está leyendo información del flujo vehicular, del flujo peatonal, del clima, está leyendo información también del sonido, el ruido que se produce en la zona, y eso es lo que va modificando la apariencia del edificio. Entonces creo que los edificios ahora son un poco menos estables, son más inestables y puede que lleguen a ser incluso autónomos, o por lo menos yo diría que sí son muy variables en su presencia o en su no presencia. Eso ya es como importante. Es de Toyo Ito, y Toyo Ito dice precisamente que el arquitecto es un Tarzán, ¿no? Un hombre
de la selva, pero ahora en un bosque que ya no es de lianas y de árboles, sino de puros medios digitales, ¿no? De tal manera que los edificios para Toyo Ito pueden ser algo así como un chip, ¿no? Y bueno, Rem Koolhaas, que ahora estaba por construir un edificio en México, se ha presentado su nuevo proyecto, ha estudiado, por ejemplo, las posibilidades del rascacielos. Pero el rascacielos, ustedes saben que es como una de las estructuras señeras de la modernidad, más consumadas de la modernidad y más temidas. Es decir, en Delirious New York, por ejemplo, Rem Koolhaas analiza que el Empire State pues es el gran señor de Manhattan, pero al mismo tiempo es como el gran enfermo de Manhattan, es el tipo que hay que curar, es el más neurótico y es el que puede definitivamente enloquecer la ciudad. Rem Koolhaas dirá incluso que quien decodifique Manhattan decodificará el siglo XX. Entonces, Rem Koolhaas ha hecho investigaciones muy interesantes, pero la aguja, el edificio que alcanza la mayor altura, que es evidentemente emblemático del poder económico y del poder político, tiene un principio que es la máxima compacidad, es decir, en muy poco terreno tiene mucho espacio arriba de él. Y entonces tiene la desventaja, quizás, como lo vimos en la catástrofe de la caída de las torres, de que es muy difícil de evacuar, de que es muy difícil bombear el agua hasta arriba, se requiere mucha energía, muchos costes. Tiene también la desventaja de crear una ciudad muy densificada. La frase de Le Corbusier creo que es maravillosa cuando él llega a Manhattan y le preguntan todos los periodistas, bueno, ¿y qué le ha parecido Nueva York, no? Y Le Corbusier dice, pues a mí de entrada lo primero que me parece es que los rascacielos están muy bajos, ¿no? Deberían ser más altos. Y bueno, pues todos los periodistas abrieron los ojos como platos porque dijeron, ay, se le hizo muy chiquita la ciudad más alta de la Tierra, ¿no? Pero Le Corbusier no quería decir que fuera muy baja, sino era un principio de relatividad. Parece ser que lo que él quería decir era, bueno, ¿y para qué tener tanto espacio sobre tan poco terreno si no ganan nada, si la ciudad no tiene grandes áreas verdes? Ya ven que sus teorías urbanísticas rondaban alrededor de pues, la villa radiante, la villa donde hay como grandes espacios ajardinados alrededor de los espacios de uso programático. Entonces Koolhaas es lo que pretende, ¿no? Un poco como investigar esa exploración del poco terreno, qué tanta capacidad de programa o de edificio puede tener, pero ya abriendo el edificio ya no es la aguja independiente y autónoma que corta el cielo, sino son varios elementos coexistiendo en una especie como de replanteamiento del metabolismo, quizás japonés y de Archigram, todos estos sueños un poco panegíricos de una ciudad mutante, pero tratando de recuperar un poco de espacio natural verde y la ventilación natural de los edificios, ¿no? Los modelos aquí que vamos a presentar para mí son elementos que buscaría la arquitectura del futuro, que es el mismo hiperedificio, ese edificio que además de ser muy alto y muy grande, puede dar mucho más. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, la investigación alrededor de la tecnología, es decir, si subir el agua a los rascacielos o tener ausencia de buen aire en la parte superior, o es muy frío el último nivel, por razones obvias de altura, entonces la domótica o la inteligencia artificial o todos estos elementos tecnológicos pueden ser la solución. Así que aquí se apuesta por un modelo de edificio muy tecnológico, la infoarquitectura planteada como la respuesta a los problemas de la metrópolis, ¿no? Y sin embargo hay otra exploración que es como la idea de que la arquitectura pueda ser como informática,